Félix García Morillón, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos allá. Has estado de vacaciones por ahí perdido. Yo también. Los dos perdidos y recordando que todavía hay sitios en este país en los que las conexiones a la red son escasas. Sí. Lo digo para bien y para mal, ¿no? Porque también aprovechas para hacer otras cosas, que no viene mal. Bien, pues dicho lo cual, y vamos a empezar. Vamos a empezar. Me propones un tema que se está hablando mucho de él, quizás no con la propiedad y el título que nosotros le vamos a poner, pero sí que se habla de una izquierda dividida, una izquierda que no se pone de acuerdo, y tú lo titulas izquierda cainita, una izquierda cainita. ¿A qué te refieres? ¿Por qué? Bueno, el cainita en el sentido de que tiene una capacidad de hacerse daño los unos a los otros realmente notable, ¿no? Mm. Es decir, eso al final eh, es muy antiguo el proceso. El proceso, digo que es muy antiguo, sobre todo en una parte de la izquierda más, digamos, en la línea de la izquierda comunista, la primera internacional, ¿me explico? No, bueno, la segunda y la tercera internacional, Sí. en la cual, porque la primera internacional seguiríamos diciendo que es la AIT, la tradicional internacional anarquista, si es que todavía existe algo parecido, ¿no? Pero en cualquier caso, es una tradición frecuente en la izquierda, digamos, eso, la izquierda de la segunda o tercera internacional, y especialmente entre los sectores de extrema izquierda de este país, ¿no? Pero de otros países yo creo que sería similar, ¿no? Es decir, al final tú coges la revolución prototípica de la izquierda comunista y es la revolución rusa, y ahí rodaron las cabezas de dirigentes a velocidades prodigiosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, se fragmentaban y además resolvían drásticamente las confrontaciones con las purgas, ¿no? Y en las purgas mataban a mucha gente, pero eso lo hicieron los comunistas en Rusia, lo hicieron los maoístas en China, yo creo que lo hicieron los cubanos en Cuba, o sea que yo creo que se ha hecho en general ese tipo de izquierdas, bueno, posiblemente porque potencian mucho los liderazgos verticales de arriba a abajo, ¿verdad? Y entonces lo interesante es meterse en los que mandan, los otros fundamentalmente, como tienen que seguir a la vanguardia consciente del proletariado, y eso provoca pues esta situación, ¿no? Pero vamos, en España en concreto yo creo que lo tenemos desde antiguo, es decir, porque en algunos momentos que la izquierda, yo recuerdo el Partido Comunista, un momento tenía una cierta fuerza, ¿no? Uh-huh. No es que llegara, pero vamos, tenía veintitantos, me parece, veintitantos o 30 diputados, ¿no? Lo Bueno, cual, yo no recuerdo bien, pero creo que eran 21, pero en fin. bueno, 21, Sí. vamos, yo había hecho veintitantos, 21. Ya, Vale. ya no es tantos, 21, ya no es Pues, veintitantos. dejémoslo en veintitantos. Es igual, pero tenía fuerza, es decir, Sí. tenía fuerza y yo creo que se dividió internamente entre ellos, ¿no? Es decir, que al final pasó, ¿te acuerdas? Pasó luego a Izquierda Unida y a una fragmentación en la que realmente nunca se ha sabido de lo que ha quedado ahí, sigue existiendo, pero sigue existiendo ya como parte de una izquierda que ha pretendido unirse y sin posibilidades, al final sin posibilidades reales, ¿no? El último espectáculo en este país de la izquierda incapaz de juntarse, lo tendríamos, y que ha sido quizá el más descarado, en lo del 15M, ¿no? Es decir, surgió un movimiento potente, de pronto aparecieron ahí sí que aparecieron con 60, ¿no? Casi, 50 o 60 diputados, ¿no? Vale, sí. Me parece recordar, ¿eh? Y además con potencia y con una capacidad de generar ilusión y de romper con una especie de agobio de tener que aguantar la polémica entre Aznar y Felipe González, ¿no? Y dos partidos grandes convertidos en partidos de camarillas, de repartos de poder, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda, desgraciadamente, bueno, pues después de ese 15M está muy fragmentada y en estos momentos lo está, ¿no? El Partido Socialista se encuentra con que le ha pasado un poco lo mismo, es decir, en su interior no parece que haya tanta unidad como dicen que hay,
Y en todo caso, la unidad es una interpretación personal muy discutible, pero yo creo que tiene su fundamento. La unidad viene dada porque son los que reparten los puestos. Sí, porque hay dinero, trabajo, y trabajo con buenas condiciones, ¿no? Un salario, bueno, que el 80% de los españoles, por decir la cifra, no lo tiene. Si no es el 90%, vamos. ¿Eh? Y unas condiciones laborables, incluidas las pensiones de jubilación, y como diría alguno en broma, las 35 horas de trabajo las tienen conseguidas hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa exigencia de que haya el reparto de los puestos de poder es lo que al final se nota en cómo puede incluso provocarse follones. En la última decisión entre Sumar y Podemos, en gran parte ha venido porque, y luego con Izquierda Unida, la confrontación con Izquierda Unida, es porque obviamente no se le dio a Izquierda Unida un puesto que garantizara que terminaba en la Unión Europea, ¿no? Sí, iban en el cuarto de la lista y no salieron. Claro, pero sabían que el cuarto de la lista corría peligro. Sí, lo sabían, lo aceptaron a regañadientes y ellos dicen que por no crear problemas, pero Pero el sabían que problema se ha podían. creado, claro, porque al final al final es lo mismo, es decir, la sensación que genera entre ellos mismos es que no están enfocados a conseguir las políticas, implementar o aplicar las políticas que supone que deben caracterizar las izquierdas, ¿no? Y cuando llegan al poder, bueno, hacen cosas, pero cosas que tampoco uno acaba de ver con claridad, lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Que sean tan beneficiosas para la clase obrera, de alguna manera, si es que existe en este momento la clase obrera. Y entonces, como digo, van divididos, están divididos en la Comunidad de Madrid, no levantan cabeza desde hace, ya es inexplicable lo de Madrid, el más Madrid que parecía que podía tener tampoco alcanza, el Partido Socialista creo que existe, Sí, sí, existe. pero no sabría decirte yo casi ningún nombre. Tampoco es que tenga un seguimiento así un poco tranquilo de esta gente, ¿no? Pero están con una impotencia notable. De Andalucía prácticamente ha desaparecido del mapa, ¿no? Sí, lo tiene muy jodido. Desde que han perdido las elecciones están de capa caída. Y claro, porque al final, vuelvo a repetirte, ¿qué es de lo mío? ¿Dónde está mi puesto de trabajo? No, no hay puesto de trabajo. Tú te has metido aquí para defender una causa social, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Tendrás que seguir siendo tu jornada laboral como todo hijo de vecino y en todo caso, luego en las horas que todos tenemos para nuestras actividades creativas, pues dedicado a la política, ¿no? Que es lo tuyo. Es lo que parecía que querías hacer, ¿no? Entonces te digo, esa es la situación patética. Y entonces tenemos en estos momentos el espectáculo de la actual legislatura, ¿no? Es decir, que yo creo que están alargando todos los procesos lo infinito porque no sé cómo van a gobernar. No sé cómo van a lograr hacer ninguna maldita ley que tenga algún sentido, ¿no? Porque encima se ha juntado, en este caso concreto, la irrupción de las izquierdas nacionalistas identitarias, Ujú. que esas ya sí que van a su bola, también a su bola, ¿no? El que está siendo más disciplinado y más coherente es desde mi punto de vista, claro, es los de Bildu. Sí. No enredan casi nada, ellos siguen a lo que siguen teniendo algunas carencias que yo creo que debieran haber resuelto hace tiempo y no las resuelven, pero eso ellos sabrán. Y es una izquierda casi como el PNV, ¿no? Que están a su bola. Están a su bola. Han conseguido, yo creo que la práctica ha conseguido lo que los catalanes están deseando conseguir desde hace milenios, ¿no? Sin plantearlo tan radicalmente. Han conseguido, por ejemplo, un dominio del vasco que era impensable, un dominio, no diría, una presencia del vasco Sí. que era impensable,
porque es un idioma mucho más complicado y mucho menos, tenía mucha menos vida real, vida cultural, quiero decirte, tenía una vida más de pueblo. Mientras que el catalán, que desde la Renaissance del siglo XIX ya era un idioma que había recuperado vitalidad literaria, todo lo que quieras, y es un idioma que, si hubieran aceptado el bilingüismo amable, como se ha propuesto en alguna ocasión, tú me hablas en catalán, yo te hablo en castellano y todos contentos, me hablas para que te entienda, yo te hablo para que me entiendas, y de vez en cuando metes una palabra en castellano y te la meto en catalán y quedamos tan felices. Pero la izquierda catalana sigue teniendo, ahora viene con una propuesta que es demencial, ¿no? Es decir, no, la caja para nosotros. ¿La qué? Perdona. La caja, el dinero para nosotros. Bueno, pero es que lo está simplificando un poco demasiado. A ver. No, yo creo que no lo simplifico demasiado, ¿eh? O sea, yo creo que al final quieren controlar absolutamente los impuestos que ellos cobran. Bueno, ya les han dicho que lo que quieren es parecerse a lo de los vascos y los navarros. Un poco que no quisieron en su día, vascos y navarros, pero entonces al final, claro, el problema estriba que eso tendrán que reconocer que es un caldo de cultivo para esa presencia insoportable de la extrema derecha, ¿no? Es decir, porque de alguna manera, en el momento en que tú, claro, en parte están haciendo casi lo que hace la Ayuso aquí en Madrid, ¿no? Porque en Madrid prácticamente tiene un régimen fiscal que favorece a los que favorece, recauda lo que recauda y pasa un poco olímpicamente el resto del país. O sea, practica un cierto dumping fiscal que se llama, ¿no? Para atraer capital bueno, el capital, sí, el capital que invierte y esas historias, traerlo a Madrid. Pero voy a decirte que al final vamos a tener un Pedro Sánchez del que yo tampoco sé exactamente si es de izquierdas o no, pero vamos, es del PSOE, claro. Pero que al final no sé si va a lograr gobernar gran cosa. Porque además tú repasas lo que han hecho en lo anterior y aunque a algunos se les llena la boca de satisfacción, los que lo vemos desde otro punto de vista, bueno, pues la educación, la sanidad no han hecho grandes cosas. Claro, son transferencias. Están transferidas. Quien tiene que hacer grandes cosas son las comunidades. Claro, eso lo han transferido. Pero al final, todo el salario mínimo y esas cuestiones han hecho cosas, pero yo creo que no las suficientes que tendrían que haber hecho. Estoy de acuerdo, son insuficientes. Y luego toda la atención que han planteado a la gente que necesita ayuda, a la gente que está realmente mal, pues no llega con la fluidez de vida. Las trabas burocráticas, y es una minoría, la cantidad de gente, es decir, la intención es buena, la letra está bien, pero después puesta en la práctica, lo que tú acabas de decir, llega a muy poca gente porque la administración y el papeleo y todo eso. Posiblemente yo creo porque no están en contacto directo con la gente que necesita ese dinero. Claro, no se imaginan a alguien con 400 euros al mes o con 500, no Claro, se puede. son cifras y no van a hablar con ellos y no se dan cuenta de las carencias que tienen. Que no solo son carencias reales de que no les da para lo que hablábamos en la última sesión, ¿no? De no puede comer carne más de 2 veces a la semana, ¿no? Acuérdate que aquello de la pobreza, los criterios para determinar el grado de pobreza ya dura, ¿no? Es que además es que ni siquiera tienen los recursos cognitivos y los recursos de considerarse capaces de defenderse y de expresar lo que quieren y de exigirlo. Es que no saben cómo gestionarlo. Y claro, lo haga usted por internet, pero si yo no tengo internet. Y lo más que tengo es un móvil. Y un móvil de los sencillitos, ¿no? Como por ejemplo el mío. Pero claro, yo tengo un móvil sencillito porque yo tengo mi vida, tengo más aquí en el ordenador de mi casa. Yo veo a los que tienen el móvil sofisticado y hacen maravillas con ello, pero vamos. Pero claro, los más modestos están más modestos que el mío todavía. Y diles tú que hagan una solicitud por internet, ¿no? Pues vale, lo hacemos mañana, ¿no? Y además realmente habla con ellos, o sea, ve a los barrios, ve a la zona donde está la gente y dales protagonismo.
Es decir, no vayas a contármelo, a decir lo bien que lo haces, sino que hable con ellos, hable con esas personas que están en estas condiciones y vea cuáles son realmente sus necesidades. Porque además se puede llevar sorpresas tremendas de que lo que le piden de verdad es cosas que a usted no se le ocurrían porque no vive en esas condiciones de carencia y a mí tampoco se me ocurriría. ¿Y tú crees que los políticos no conocen esos déficits de esa gente? No quizás Yo, porque los hayan vivido o porque vayan a hablar con ellos, sino porque de sobra se los están contando. yo Eh, tengo dudas, tengo dudas. no Y saben que hay tengo mucha dudas. gente que no llega a fin de mes, que no puede pagar la luz, que no puede encender la calefacción, que no puede hacer la cesta de la compra, Yo que no creo que puede... lo saben solo teóricamente. Como lo pueda, pues, yo mismo me acuso a mí mismo de que solo lo sé teóricamente. O sea, porque yo realmente no me he ido a visitar esos barrios, no he ido a hablar con la gente, no me paro, ¿eh? No me siento con el mendigo que está en la calle, viviendo en la calle, a hablar con él. No me considero una persona ejemplar, ¿eh? En ese sentido. Entonces, hablo porque leo bastante y conozco de qué va. Y además leo sobre ese tema. Pero al final, lo que en algunas organizaciones llaman tocar pobre, es decir, contactar con ellos, yo creo que no se hace. Porque fundamentalmente sí que creo que la democracia, tal como está funcionando en estos momentos, lo que es un reparto de fragmentos de poder y de puestos de trabajo para políticos. Y lo digo con cierta acritud. Sí, pero habrá algo más que eso también, ¿no? Yo me sospecho, bueno, sí, luego hay algo más que eso, pero yo de verdad que últimamente, y eso es lo que favorece que aparezca una extrema derecha que está apareciendo. Uno de cuyos lemas básicos es el lema que tenía Franco. Todos los políticos son unos corruptos, la mafia, la casta. La casta los llamaba Podemos, ¿no? Mm. En la mafia. Releía un artículo que escribí yo, una época que escribía casi todas las semanas para un periódico, yo creo que lo hacían en Burgos, me parece, no me acuerdo el nombre, y hasta que se cerró aquello, ¿no? Y tengo un artículo, cayó en mis manos, no sé por qué lo vi, y era la política como mafia. Mm. Y era un estudio serio de los años, estoy hablando, tampoco estoy hablando de hace mucho, estoy hablando de 1989, 90, por ahí, 95, ¿eh? Y era como la política tenía, desde hacía tiempo, la mafia había entrado en la política. Pero Y la mafia en el sentido que conocemos, los comportamientos mafiosos, a ver, de clientelismo, sí. devolución de favores, exigencia de favores, castigo a los que no cumplen los favores, lo que es la mafia. Mm. Mis amigos, sus amigos, el clan que yo domino, repartos de zonas de influencia y obviamente una proliferación de un cierto fraude eh, económico, es decir, de que el dinero no se gasta en lo que se tiene que gastar y no se gasta como se debiera gastar. Recientemente le han castigado a España a la Unión Europea, ¿no? Por no haber gastado adecuadamente. Y en el famoso tema que no sé cómo terminará de la mujer del presidente, porque ya veremos lo que pasa, si hay una investigación de verdad y se deriva. Por ejemplo, uno de los temas que más preocupa en algún sector es que si es verdad la acusación, parte del dinero que se ha manejado mafiosamente es dinero que tiene que ver con los fondos que da la Unión Europea. Por eso Sí, tú ya sabes, veremos. ya veremos, ya veremos. Yo no prejuzgo, ¿eh? Igual todo es una chuminada, porque claro, se insultan los unos a los otros, se descalifican los unos a los otros, pero luego al final, pasados los años, el Demetrio Martínez era inocente, el Camps parece que era bastante menos culpable de lo que era, ¿no? Y podremos terminar con casos de estos, y ya veremos lo que pasa con Ábalos y con el otro, y con el Oldo. Coldo, ¿no? Ya Mm. veremos qué pasa con ellos. Pero es esa sensación la que genera que la izquierda al final te parezca que está en el Congreso más que defendiendo políticas que se les llena la boca, han hecho cosas, ¿eh? Tampoco lo niego, pero al final yo creo que están más centrados en la pura y estricta lucha política de conseguir los votos, conseguir el poder y conseguir el reparto de los puestos de influencia. Y en eso como la derecha, pero en estos momentos con un crecimiento de la extrema derecha
realmente notable, realmente notable. Es decir, un poco estás echando en cara a esa izquierda que hemos titulado Cainita, que esté entretenida más en sus cosas que en solucionar Yo creo que no está haciendo las tareas como debe. o que las que ha hecho son insuficientes. Son insuficientes y se preocupa de cosas que no son las principales y se deja que la agenda la escriban los demás, ¿no? Entonces yo sí que creo que se ha distorsionado y ya desde los gobiernos de Felipe González, ¿eh? En que hubo también cierto mangoneo en algunos contextos, ¿no? Y algunos, por ejemplo, la enseñanza, yo soy testigo, con el sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Pero sí que creo que no, que está un poco desnortada la izquierda y que no, la izquierda más extrema se ha metido en problemas identitarios que me parecen, el tema de la igualdad de la mujer me parece muy sensato, el tema del tratamiento de los LGTBI me parece muy sensato defenderlo, pero lo que es central sigue siendo central. Es decir, las cosas de comer. Es la desigualdad social y económica. Ujú. Bueno, algunos te pueden decir, Félix, aquello de que hacemos según las fuerzas que tenemos. Si tuviéramos más fuerza, haríamos más cosas. Si fuéramos más votados, Ya lo tendríamos sé, capacidad de hacer más cosas. ya lo sé. Te dicen aquello de tienes que tener en cuenta que solo somos 20 o No, 30. claro, y ten en cuenta, yo que desde el sindicalismo tengo en cuenta, pero al final ves que convocas una huelga y no va nadie, ¿no? O que tiene una capacidad de movilización muy escasa, ¿no? Y que vas y ves, yo lo recuerdo cuando hablas con compañeros, ¿y qué hace el sindicato? Digo, coño, ¿qué haces tú? ¿No? Eso que Sí. te llamaba sindicato, ¿y qué vais a hacer el sindicato? Y alguno era afiliado, digo, oye, que tú eres el sindicato, ven aquí y lo hablamos, ¿no? Ujú. No me llames de teléfono, que el sindicato no somos cuatro liberados, porque además donde yo estaba había muy pocos liberados. Yo no lo era. O sea, yo iba en mi jornada, cuando terminaba mi jornada de trabajo, y me iba al sindicato. Como habrá hecho tú y habrá hecho muchos de los nuestros, ¿no? Sí. Entonces había algunos liberados, pero pocos. Y entonces, claro, dices tú, no, no, es que, y luego no te votan, claro, al final, eso tienes tú toda la razón del mundo, es decir, es que al final no hay, es decir, hay una debilidad generalizada y volvamos a la cuestión, es decir, el problema radical para mí en estos momentos es que el sistema tiene una capacidad de compra de la conciencia de clase muy importante, ¿eh? Mm. Entonces, Sí. al final la gente ha entrado en la dinámica de una sociedad muy individualista, muy conectada a través de redes, que se cree que porque ha marcado 7 veces en los cuatro que te mandan, depende, gaza de ti, aprieta el botón, ¿no? Sí, si le da el me gusta de tal, si está... Claro, sí, 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 oiga, está claro. está bien hacerlo, pero usted entenderá que algo más debiéramos hacer. Entonces yo sí que creo que la izquierda debiera recuperar ese concepto tradicional, la conciencia de clase, ¿no? O el anarquismo se llamaba la idea, ¿no? El fervor por la idea, la defensa de la idea, ¿eh? De que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y queremos cambiarlo y hacerlo presente, prefigurarlo ya. Entonces, bueno, creo que, o sea, no me daría de latigazos en la espalda, porque hay que no ser idiota, es decir, pero sí que es repensar para intentar conseguir mejorar nuestra situación, porque está dividida y debilitada, la izquierda en general, y me incluiría a los anarquistas, ¿eh? Ujú, ujú. Estoy de acuerdo, pero se me está ocurriendo una cuestión. ¿Cuánto de culpa tenemos los más viejos del lugar, los que tenemos hijos, incluso los que pueden ya tener nietos o nietas, en que les hayan salido pues despreocupados o despreocupadas? No, yo primero O ya es sabes como a una mí. responsabilidad de los padres, del contexto familiar, de que, bueno, No, que no sepan muchos de dónde vienen, que porque sus padres han emigrado, porque sus padres han trabajado en una fábrica, porque sus padres se han roto la espalda o la cabeza, currando para que ahora no salga un niño o una niña que solo piensa en TikTok y en irse de fiesta
y que eso de las izquierdas y los rojos es antiguo, sois unos antiguos, unos pesados, unos plastas. Bueno, nos falta renovar posiblemente el mensaje, nos falta hacer cosas. Yo, de todas maneras, creo que vamos, al final es que la correlación de fuerzas favorece a que tiene el poder. Es decir, entonces, yo cuando hago estas reflexiones no es para culpabilizar a nadie, porque simplemente para señalar un problema que todos vemos y lo que hay que seguir esforzándose es en llegar mejor a la gente, en tener más capacidad de convicción, en que lo mismo que estoy haciendo yo aquí ahora lo haga de una manera mejor para que pueda gustar a la gente, atraer, sentirse, hombre, mira, está proponiendo ideas que vienen bien, ¿eh? O lo que hace Radio Clara, que incremente su número de oyentes, mejorar nuestro mensaje y los sindicatos, pero al final, bueno, aunque no me gusta hablar de buenos y malos, pero yo sé quiénes son los malos de la película. Pero hay gente joven que no sabe quiénes son los malos de la película y que están votando y que llegan y que dentro de 3 años, que ahora tienen 15, dentro de 3 años van a tener la oportunidad de elegir presidentes, concejales, Ya. diputados, y ahora tienen 15 y están en la inopia social, política, y a su lado tienen papás y mamás, aparte del móvil y eso. Bueno, habría que aprovechar más una situación porque yo la domino menos, pero en este sentido, ¿no? Pero y me gustaría profundizar o hablar con gente que supiera más, ¿no? Hay una propuesta que tiene fuerza y que es reconocida y se piensa en ella, de que uno de los sectores más perjudicados por el modelo actual de funcionamiento de inmediato es el de los jóvenes. Sí, Jóvenes menores de 30 a 25 años. que sí, que sí. La pobreza en ese y es un sector que está votando contra sus intereses en muchos casos. Claro, pero porque al final han asumido una vida en que, por ejemplo, la idea de formar un núcleo familiar con hijo y un hogar, casi la han perdido. Pero lo han perdido porque lo ven imposible, porque Por muchos factores, entre los cuales uno de ellos es porque tener un hijo es un trabajo, es un esfuerzo, es una carga, ¿eh? Y porque vivimos en una sociedad que no favorece la natalidad. bueno, aparte de la Vamos, natalidad, no favorece la natalidad tampoco favorece culturalmente. comer, ni alquilar un piso, ni comprar, ni Pero tener un no solo trabajo. porque lo hablábamos el otro día, la crisis de la natalidad no solo afecta a la gente más pobre, es a todo Dios. O sea, quiero decir que creo que ha calado mucho un modelo de que si yo saco una cantidad de dinero para irme a tomar unas copas, vivo con unos pocos, me explico, que me convierte en una especie de hippie de ciudad, ¿no? Que vivo con muy poquito, pero más o menos con juerga, más o menos con trabajos de mierda, pero que voy cambiando de ellos y me permite sacar los 600, 700 euros. No sé si me explico. No, yo no lo sé con seguridad, ¿eh? Yo no lo sé con seguridad, pero en principio uno puede suponerse que si es el sector de la población más perjudicado, dicen algunos, debiera ser más fácil despertar en ellos una conciencia de clase que les hiciera apoyar fuerzas sociales y políticas que estuvieran favoreciendo el que ellos consiguieran condiciones de vida más favorables. Y quiénes son la gente que puede proporcionar a esas jóvenes esos inputs, digamos, Obviamente, sería. en el mundo del eh, trabajo, los sindicatos, en el mundo general de la política, tendrían que ser las asociaciones, los partidos políticos y luego, en fin, las asociaciones de diverso tipo. y vuelvo a la familia. Las La, mujeres que en casa se pasa mucho tiempo. Y a determinadas edades se habla con los papás y las más aún. también Algunos pueden sabemos hablar de la todo, familia, pero evidentemente. si nunca le has contado a tus hijos, a tus hijas, a la gente que está, lo que es la izquierda, la derecha, quiénes son unos, quiénes son otros, la historia de este país, de dónde venimos, etcétera, etcétera, pues puede ser que te plantes en los 18 años, vayas a votar y no sepas distinguir a Abascal de Julián Guita.
Es posible también, es posible también. Yo tengo la fortuna de que eso no me ha pasado a mí con mis Bueno, 3 pero no hijos en hablamos ese tema, ¿no? Pero sí que hablamos de puede algunos pasar, claro, claro que ejemplos. puede pasar. No hablamos de nosotros, No, hablamos no, de ya, no, pero quiero decirte la que sí, que calle, tienes que no razón. tienen ni puñetera idea ahora de TikTok y de otras cosas, se inflan y son maestros, ¿no? O maestras, pero de lo otro, de política, no. Y además, si les sobas un poco la oreja, te mandan al carajo enseguida. Es decir, déjame estar. Quizá en este caso concreto sí nos podría faltar en estos momentos tener más capacidad de manejar esas cosas que ellos manejan. Como te has dicho, el TikTok, por ejemplo, o Sí. los influyentes de YouTube y de Instagram, sí que los hay. Gente que incluso gana mucho dinero. Pero estos todos están escorados a una parte ideológica del espectro, ¿no? Fundamentalmente están escorados a una parte que es muy profundamente en contra de la izquierda, que es, yo simplificaría mucho, es el triunfo individual y la pasta. Bueno, yo no sé si estamos derivando por un camino que no No, vamos, tocaría, es pero posible. yo son reflexiones que me hago. A veces pueden decir algunos, bueno, esas reflexiones son muy simples, muy primarias, pero esas reflexiones primarias y simples a veces te llevan a otras más profundas. Uno lo ve, hablaba con un compañero precisamente en el día de hoy y me decía que a veces se asusta cuando sube al metro y ve que todo el mundo va enfrascado en la pantalla de un móvil, hablando, riendo cara a la pantalla, dándole a las redes sociales y que muy pocos libros abiertos se ven o cosas de esas. Eso Bueno, es una simpleza y eso puede evidentismo. ser una simpleza en cualquier caso, pero desde luego eh, hay que conseguir mejorar nuestra capacidad de llegar a diferentes sectores, a sectores que no están recibiendo un mensaje de izquierda. Eso me parece que es obvio. Hay que llegar a ellos y hay que estar presente en otros sitios y hay que manejar los instrumentos que ellos manejan, en algún caso, ¿no? Pero vamos, yo no echaría a decir el esfuerzo que tenemos que hacer los que nos movemos en alternativa de izquierda es generar pensamiento de izquierdas, prácticas de izquierdas y hablar con la gente necesitada para ver cómo se responde a sus necesidades, ¿no? En ella tendríamos que estar. Y a veces no discutir tanto en detalles entre nosotros cuanto buscar donde hay los acuerdos para actuar a continuación, ¿no? Ujú. Bien, no sé si te has sacado del carril que tenías pensado, pero en cualquier caso vamos a tener que Sí, poner pero música. para eso están los diálogos, porque a veces los diálogos empiezan de una manera y terminan de otra, ¿no? ¿Ponemos música aquí? Me parece bien. Seguimos con el compañero Félix García Morillón. Y ahora me apetece decir aquí a la gente que nos escucha que lo hace por primera vez o pocas veces lo ha escuchado, que Félix García Morillón es doctor en filosofía, es profesor de filosofía, está muchos años dedicado a la enseñanza y por eso quizás lo que hayan oído antes de la música diga, bueno, para esto lo están reflexionando, bueno, el Manolo no, pero Félix en el fondo sabes de lo que hablas. Es más, he visto tu nombre en libros de texto de alguna editorial, es decir, que no solo lo haces así, sino que algunos han tenido la ocasión, la oportunidad, la suerte o uno puede decir, o la desgracia, no, pero eso no creo que sea cierto, por eso lo digo sonriendo y con ironía, Sí. de tener como texto alguno de los libros en los que has participado. Sí, yo sigo relacionado con ese mundo. Evidentemente, cuando dejas de dar clases, dejas de tocar el contacto directo con los jóvenes, pero sigo actuando en ese mundo de alguna manera, la Olimpiada Filosófica de secundaria, en congresos y cursos de formación del profesorado, o sea que sigo metido en esos líos, aunque el contacto directo con los alumnos que tienes en la clase, obviamente, hace tiempo que no lo tengo. Y en ese sentido, bueno, hay que andar con cuidado porque sí pueden cambiar y es cierto que la tecnología esta nos ha cambiado a todos, ¿eh? Aunque, pero a todos. Y en ese sentido sí que yo discrepo de aquellos que dicen que es que los chavales son nativos digitales. Y digo, no, no, los chavales sí, nacidos digitales y nacidos también españoles o canadienses, me es igual. Han nacido en una sociedad y
desde que empezaron estos medios digitales, a mí, que tengo bastante más años, todo lo que me ha interesado esos medios digitales lo domino bastante bien, ¿eh? Y estoy bastante dependiente de ellos, o sea, como ellos, ¿no? Lo que pasa es que ellos dominan otras cosas que yo no domino, evidentemente, porque a mí no me interesan. Entonces, sí que es cierto que, y al final yo creo que hay ciertas constancias en las etapas de maduración de los seres humanos, ¿no? La adolescencia es una etapa que ya estaba definida por los griegos. Y los griegos hablo de Aristóteles, esa época, o sea que tampoco es que la cosa... Pero bueno, sí que es cierto que han cambiado. Y luego tú dices, cuando entras en el metro ves que ha cambiado todo, pero todo lo estamos viendo. Incluso nosotros mismos estamos con el teléfono muchas veces de forma innecesaria, ¿no? Bien, pues no era la segunda parte de la que queríamos hablar, pero me quedaba ese run run que quería comentarte respecto a lo anterior. Queríamos hablar de migraciones una vez más. Y Vale. continuamente es un tema que vemos en los medios de comunicación. En los días estos pasados hemos visto que se han vuelto a ahogar, que gente que quiere llegar a buscarse una mejor vida, pues la pierde en el mar, entre ellos muchos niños y niñas, gente que obviamente no se mete en la aventura, entre comillas, de la migración, de irse de su tierra, porque quiere molestarnos a los europeos. Y Ya. muchas veces aquí se habla de la molestia o de la preocupación que suponen los migrantes. Y los migrantes son los que están molestos, los que están preocupados, los que tienen problemas, no nosotros que los recibimos, sino los problemas los tienen ellos. Por eso se han buscado o se buscan la vida arriesgándola, pero de manera grave. Por eso queríamos volver a hablar. No sé qué puedes reflexionar. Bueno, leí un artículo otro día para recordar a todo el mundo, ¿no? Al final es que yo creo que con esto que ha hecho la Unión Europea, toda la obsesión que tiene toda la Unión Europea, y yo creo que la ciudadanía de la Unión Europea también, ¿eh? Y eso es uno de los caldos de cultivo de gente como la gente de Vox, incluso la gente del PP, ¿no? Porque el Albiz este que ha salido nuevo, Sí. le escuché el otro día, por fin le escuché uno de sus discursos que difunde, ¿no? Por YouTube, ¿no? Y me quedé pasmado de las burradas que decía, ¿no? No sabía que le hayan votado. ¿Cuántos han Las sido? burradas que decían, has dicho. Las burradas, sí, las burradas. El gesto de mujeres acuchilladas en las calles de Suecia. Claro, por inmigrantes. Cosas de ese tipo. De ese Mujeres tipo. acuchilladas en las calles pero con una tranquilidad pasmosa. Recuerdo esa frase, pero había otras muy parecidas, ¿no? Ese discurso de los inmigrantes como el mal, Ujú. los que nos están destruyendo, los que están acabando con nuestra identidad, ¿eh? Y que por lo tanto hay que acabar con ellos, ¿no? Entonces, es una situación. Y entonces lo que pasa, lo que me molestaba leyendo un artículo de una persona que, bueno, me cayó en mis manos, lo leí y me llamó la atención, se titulaba la inhospitalidad. ¿Eh? Mm. Concepto fundamental cuando estamos en la Unión Europea y creo que es lo que han aprobado, ¿no? El restringir mucho más la inmigración, ¿no? El evitar mucho más que lleguen a Europa la gente que viene de otros países. Pero claro, la gente lo que olvida es que la mayor parte de estos inmigrantes no es que vengan a Europa, por descontado vienen a Europa porque Europa, la Unión Europea, pongamos por caso, tiene unas condiciones de vida que los más pobres de Dinamarca, era un dato que leí, algo así como los pobres de, de Dinamarca viven mejor que el 95% de la población de cualquier país de Centroáfrica. Mejor que el 95% de la población del país. Ujú. Claro, es que cuando te dan ese dato dices, ostras, y es que es verdad, ¿no? Entonces, lo que están viniendo es porque vienen buscando refugio, porque se están muriendo en masa. Porque las enfermedades, las hambrunas, las guerras, la violencia son brutales en los países
de Centroáfrica, pero brutales. Y luego las condiciones económicas de otras zonas de inmigración, pero no tan dramáticas, son exactamente igual de malas. Entonces, la gente no es que está huyendo porque los empujan. Es que o se mueren o se van. Entonces, de alguna manera, cualquier planteamiento de seleccionar a quienes acogemos es negar una cosa básica, que es ser hospitalario. Cuando, es decir, debiera estar reconocido, incluso está reconocido en el Código Penal, ¿no? Me parece que, por lo menos no prestar ayuda en caso de accidente es un agravante, pero agravante gordo, ¿no? Cuando tú estás viendo algo y no ayudas, te pueden acusar. Sí, es un delito. Es un delito. Si te viene uno que viene de un sitio que es que se está muriendo, y además se está muriendo en gran parte, está malviviendo, con riesgo de morir de hambruna, de morir con 25 años porque o tener una esperanza de vida de 26 años, ¿no? Y están huyendo de eso. Y están huyendo además de algo de lo que Europa, como país rico, que obtiene muchas cosas gracias a la sobreexplotación de esos países, tenemos. Es decir, estás generando indirectamente. Y hay datos que te lo demuestran de cosas que compramos o cosas que utilizamos. Cualquier coche, cualquier batería de un coche eléctrico, que presumimos de que estamos contribuyendo al medio ambiente, y bueno, puede ser cierto, pero se olvida usted que en una zona de Centroáfrica hay una guerra y unas matanzas brutales en la lucha por el control y la explotación en condiciones inhumanas de los materiales raros, sin los cuales las pilas no se hacen, las baterías no se hacen. Vamos a recordarlo, vamos a recordarlo. Entonces, cambiemos completamente el registro, ¿no? Hay que recuperar fundamentalmente, no que somos muy generosos porque os admitimos y hay que seleccionar los cupos, no. Hay que simplemente ser hospitalarios. Es un principio básico de gente que se considera civilizada. Y claro, presumimos de ser civilizados. Pero en vez de acoger el mestizaje, en vez de acoger a los inmigrantes y dejarles hablar con voz en una especie de cosmopolitismo, construyendo colectivamente y siendo consciente de que en la Tierra hay sitio para todos todavía, a pesar claro, ya sabemos que el riesgo, si sobrepasamos cierta cifra de habitantes, puede ser peligroso, pero vamos, parece que está claro que se va a llegar a los 10.000, va a empezar a descender la población, dicen algunos pronósticos. Pero, bueno, dice, lo básico es la hospitalidad. Lo básico es que si tú ves, y pueden terminar considerando, bueno, lo han hecho con los barcos que recogen a gente de los náufragos, que han cometido un delito. Pero ¿cómo que han cometido yo un delito? Si he salvado a un señor que se estaba ahogando. ¿Cuándo me va a dar usted la medalla? No, que tengo yo encima que ir a la cárcel por haber. Eso se ha hecho, ¿no? Con barcos de estos de los que recogen evitan que se enriquezca de cadáveres el cementerio mediterráneo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Mira lo que hacen, no sé en cuál isla es de las Canarias, que el pueblo inmediatamente organiza para acoger a los que llegan. Que es lo suyo, acogerlos. Pero luego, obviamente, lo que esperan del resto del país, bueno, yo los recojo porque soy el puerto de entrada, pero los repartimos, ¿no? Y los cogemos entre todos. Y además los repartimos bien. En el sentido que si veo que vienen 2 o 3 de un núcleo familiar, no mando uno a cada sitio, sino que les mando juntos a algún sitio. Es decir, tendría que ser esa actitud.
Y en estos momentos el Albiza ha conseguido 800.000 votos. Afortunadamente el Vox parece que se ha frenado. Gran parte porque el PP del Feijóo está cada vez asimilando más su discurso, ¿no? Que salió de Vox, del PP también, es que tuvo su origen allí. Entonces, yo sí que creo que ese artículo me llamó mucho la atención porque te recuerda una cosa tan sencilla como esa. Oiga, no se despiste. Es un libro que se titula, un comentario de un libro que se titula Inhospitalidad. ¿Es un libro, dices, o un artículo? Yo he leído el artículo, que es una reseña de un libro, y está Vale. en francés el libro. Inhospitalité, la falta de hospitalidad. Y es, déjese usted en paz de problemas identitarios, es que van a acabar con la identidad nuestra, se va a acabar el mundo de los franceses, pero ¿de qué me está usted hablando? Que además eso es un invento del siglo XVIII, como muy tarde. Como muy pronto, es decir, ¿no? Del siglo XVIII y después la nación, los franceses, a los enfants de la patrie, ¿te acuerdas? Y luego todos al matadero. Eso es un invento. Y España, bueno, en cualquier caso que escarbes códigos genéticos del personal, verás que todos somos una mezcla, ¿no? Y lo que hay que recuperar es una mentalidad cosmopolita y hospitalaria. Es lo que hay que hacer en el siglo XXI. Sobre todo porque nos hemos fumado declaraciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces sí que me gustaba, porque es la manera de decir que es que ni siquiera quiero hablar de lo que tú quieres hablar. No quiero que hablar de cómo seleccionamos. No. Eso ya es una conversación que no se debe mantener. No quiero hablar de cuántos admitimos. Quiero hablar cómo los acogemos. Porque en Europa hay sitio para todos. Usted puede controlarlo como quiera, puede organizarlo, y sobre todo puede hacer políticas reales de ayudar a los países y a solucionar las causas que provocan esas subidas masivas. Porque obviamente, es decir, no les queda más remedio que salir corriendo. Pero como no les quedó más remedio a cantidad de emigrantes italianos y españoles y gallegos, ¿te acuerdas? Que en el siglo XIX fueron a América. Lo recuerdo y de muy cerca, así que eso no me lo tienen que contar. Y claro, ¿y qué pedían? Se arriesgaban muchísimo porque era una aventura. Porque algunos podían morir en el camino, aunque era un viaje seguro, pero era un viaje largo. Y cuando llegaban, lo que esperaban era una buena acogida. No sé si se la daban o no se la daban, pero lo que uno espera es que te acojan. Y entonces, lo que me gustó del artículo, y por eso quería compartirlo, es ese cambio de mentalidad. No se le ocurra hablar de cómo regulamos la entrada y cómo damos los cupos. No. Nuestro único problema es cómo somos hospitalarios, cómo Bien, los acogemos y le damos hospitalidad. vamos a tener que terminar, Félix. Pues terminamos aquí. Pues terminamos, porque ese es un buen resumen y un buen final. Así que del tema podemos seguir hablando en más días, más veces. Seguiremos hablando muchas veces y hay que cambiar el registro. Muy bien, pues la semana que viene más, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta Pues que entonces, que vaya. tengáis un buen día todas y todos.